Sí, papi, acá. Buenos días, Buenos días, profe. jovencitos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Juiciosos? Buenos días. Buenos días. Juan David. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Buenos días, profe. Buenos días, Jennifer. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Ay, me alegra muchísimo. ¿Sí participaron en la marcha de ayer o no? ¿Quiénes fueron? Cuéntenme un ratico eso. Pues de la incorporando aquí a la clase. Buenos días, profesora. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profesora. Buenos días, Víctor, ese milagrazo de Víctor de ¿Para qué escucharlos. vamos? Esa melodiosa voz. ¿Sí participaron en las marchas de ayer? Sí, sí fueron. Señora, Sí. ¿qué más? Más de Yo bien. no. No, no fuiste a las marchas. Claro, es que siempre se regan Señora mucho. Marina, muy buenos días. No, yo aquí en mi casa. Sí, claro. Profe, buenos días. Buenos días, ese milagrazo de escucharte. ¿Qué pasó que en la clase pasada no estabas? Hola, profe, buenos Yo días. sí, claro, profe. Sí, pues no te Sí, escuché. que no me hago leer que pero sí, yo estaba claro que sí. Buenos días, profe. Buenos días, Marina. Si yo no vengo a la clase, señora Marina me regaña. Sí, claro. Sí, Buenos días, don Pedro José. Buenos días, Yo Víctor, profe. Mira, hago Víctor está escucharlo. activo. Víctor sí cada año se... No, mentira, Víctor está todo juicioso este semestre, asistiendo a las clases, está muy bien. ¿Cómo está, profe? Señora. Excelente, gracias Doña a Dios. Marina, ¿qué más? Doña Marina, te está saludando, Marina. Sí, profe, ¿cómo está usted? Qué milagro que me vea. Cierto, sí, que viene de vernos. Buenos días, doña Marina, ¿qué más? ¿Cómo está, Víctor? Bien, se metió ahí pasándola. Son Bueno, los bueno, únicos está bien. 3 antiguos que hay nomás, ¿cierto? Sí, sí, profe, Sí, imagínate. sí, los demás. Profesora, ¿y qué pasó con Paola? ¿Se retiró? ¿Paola era la muchacha esa bonita Ay, sí, ya Paola, sí se que retiró. estaba con nosotros antiguamente? Sí, pero que solamente quedaron más 3 Profe, antiguos. Los demás antiguo todos son soy yo que tengo nuevos. 70 años. Bueno, jóvenes, vamos a remitir a nuestras preguntitas. ¿En cuál vamos? A ver si nos rinde hoy. Ay, sí. 92. Profe, 92, para empezar la 92. 92. Profe, 102. No, ¿sí? 102. No, profe, vamos a, Sí, vamos a empezar la 92. Uy, sí, vamos a casi. empezar la 92. Ah, yo aquí tengo que la 99. Entonces, ¿qué grupo era ese? Sábado 99. Bueno, entonces la 92 y toca hay un parámetro que nos dan ahí, ¿no? Yo también te busco acá la 92. Uy, traza. 90. Profe, Sí, dime. ¿será que nosotros sí alcanzamos a terminar? Quedan 2 clases. ¿Dos clases quedan, seguro? Igualmente le voy a dejar a ustedes de tarea que adelante unas 20. ¿Será mucho? ¿Dice respuestas, profe? 20 preguntas, ¿será mucho o no? Ustedes me dirán, si lo No. bajamos a 10, no hay ningún Sí, inconveniente. mucho. ¿Cierto? Yo creo que con 10 es más que suficiente. Sí, quedan Pues nomás, creo que quedan 2 clases. pónganos a acabar todo, profe, mejor. No, no, no me lo ocurre. Bueno, para... Profe, y si no alcanzamos, ¿nos toca hacerlo nosotros? ¿No No, alcanzamos las 2 clases? no se preocupen, tranquilos, no se preocupen. Digamos que hacemos. ¿Cómo terminaba para sí, que sí? Se nos da las respuestas.
Pero eso ya será al final, ¿no? Ya Gente cuando- que le pone el alma. Sí, ya sería como al final, ya cuando le damos. Estamos en el 92, ¿verdad, profe? Sí, 90, entonces la 92 tenemos que tener una serie de parámetros pendientes en cuenta, ¿no? Que si marcamos la 1 y la 2, entonces la A es correcta. Que si marcamos la 2 y la, escogemos, perdón, si escogemos la 2 y la 3, marcamos la B. Si escogemos la 3 y la 4, entonces marcamos la C. Si escogemos la 2 y la 4, entonces marcamos la D. Entonces tenemos que tener en cuenta los parámetros para marcar la letra correcta. ¿Sí, jóvenes? Entonces empiezan a ver la Profe, y la 92. 192 y la D, perdón. La 92. La 192. Sí, señora. ¿Es la D? Pero estamos en la 92, no en la 100. Perdón, es en la 92. En la 92, profe. 92, dices que es la D. No, vamos a leerla rápidamente, a ver, ¿quién no lee rápidamente para saber cuál es la respuesta? Y vamos descartando lo que nos sirve, lo que no. Profe, la 94, ¿cuál es, profe? No, estamos en la 92. Leo, profe. Si es tan amable, Marina, Profe, rápido, yo porque- leo. Bueno, la persona que desee leer. Yo voy a leer que nunca he leído. Bueno, te Bueno, lea escuchamos. pues, le damos la oportunidad. La 92, ¿sí? Sí, señor. Muchos de los países, apúrense. Muchos de los países africanos presentan un fuerte déficit alimentario. Las principales razones socioambientales inherentes al continente que puede explicar esta situación son, primero, el conflicto interno en varios países y las disputas territoriales entre grupos étnicos. Técnicos. 2. La ausencia de prácticas agrícolas tecnificadas que sean ambientalmente compatibles. 3. El déficit hídrico en algunas zonas y la tendencia a la desertificación del suelo. Ujú. 4. La elevada tasa de crecimiento poblacional y el bajo nivel de ingresos de la población. Entonces, ¿cuáles opciones podamos escoger? Nos están hablando de qué déficits alimentarios, ¿cierto? ¿De qué partes de África, básicamente? ¿Qué es la Profe, que padece, yo digo cierto? que es la 2 y la 4. 2 y la 4. La A y la B. ¿Y por qué no Es miramos la 2 y la 3? El La déficit 2. hídrico. En algunas zonas la tendencia a la certificación, cuando no hay agua no se puede cultivar, ¿cierto? Por lo cual entonces no hay alimento en la mesa. Y la ausencia de prácticas agrícolas tecnificadas que sean ambientalmente compatibles. La B. Entonces la 1 y la 2 corresponde a la letra B, muy bien. Entonces la 92 es la B, 93. La revolución industrial se inició en Inglaterra y luego ¿Cuál es la 92 que no escuché? la La B. B. La revolución industrial se inició en Inglaterra y luego se extendió a otros países de Europa durante los siglos 18 y 19. 18 y 10. 18 y 10. Se caracterizó por la reorganización del trabajo, la concentración de los trabajadores en fábricas, la introducción de avance tecnológico y el uso del ferrocarril que agilizó el comercio. De los anteriores se infiere que la revolución industrial generó nuevas clases sociales como hamburguesía industrial y proletariado. B. Limitó la economía a la producción bienes manufacturados. C. Acabó de manera definitiva con la forma tradicionales de producción. D. Transformó la economía desde la producción hasta la circulación de bienes. La C. La D. La C. Acabó Profe, de manera. profe, yo digo que esa ¿Qué es la A. produce? Sí, Yo señor. tengo una así. La Yo C. digo que Acabó de La, manera en definitiva. la, en la, porque es que la revolución industrial que se inició en Inglaterra
Generó como que dio nuevas una, clases sociales. exactamente, es como que partió en dos el proletariado y la burguesía, ¿cierto? Entonces ¿Sí? generó esas dos clases, esa clase social, ¿cierto? Es Mm, como que partió esas dos clases de la burguesía, pues la gente que tenía cómo financiar esas máquinas para poderlas que implementar en sus fábricas, ¿cierto? Entonces la burguesía y el proletariado, que ya era muy poco, porque con la implementación de las máquinas, pues esto fue disminuyendo, ¿no? La mano de obra, pues se desplazó bastante. Entonces la 93 es la A, muy bien. Gracias. 94. la En la de- década de 1970, la caída de la caída de las exportaciones de la mayoría de países latinoamericanos produjo una drástica reducción de ingresos en dólares. Sin embargo, Colombia, Bolivia y Perú se vieron menos afectados debido al ingreso de dólares del narcotráfico, que incidieron en diferentes sectores de la economía. Para algunos especialistas, la reducción del impacto de la crisis económica se explica porque A. En Colombia la expansión cafetera estimuló ingreso ilegal de dólares. B. Ingresos de narcotráfico compensaron las pérdidas de otros sectores. C. La inflación de Estados Unidos afectó la balanza comercial de Latinoamérica. D. Todas las transacciones del narcotráfico se hacen en dólares. La C. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la 94? Yo pienso Profe, que la A. discúlpeme, se Yo creo supone que que es la La debemos B. C. marcar dos. Se La B. supone que La debemos C. marcar dos, profe. No, corazón, solamente una respuesta nada más. Bueno, Sí, nada más una. Yo Aquí me tenía están la A y la D hablando también. que con la caída de las exportaciones en los demás países, ¿cierto? Se vieron afectados menos que menos Bolivia, Perú y Colombia. No se vieron tan afectados porque debido a que al ingreso de dólares del narcotráfico. Luego Entonces, esto compensó esto. Dime. yo digo que la C. Es la no. La A y la D, entre la A y la D está. Entre la No. B y la D, perdón. La B. Entre La B B, y la ¿cierto? D. Los ingresos de los La B. narcotraficantes como que Los, compensó esas los ingresos del pérdidas. narcotráfico. Entonces la 94 es la B. La B. Sí, o sea, La estaban en 95. ventajas. Los ejércitos han sido las bases de las conquistas de los imperios, así como Profe, se ¿cuál las es la defa 94? Perdón. B. 94 es la B. Sigue leyendo, el profe. los ejércitos han sido las bases de las conquistas de los imperios, así como de la defensa del pueblo o comunidades que se sienten agredidos. Es decir, una fuerza armada sirve tanto para la defensa como para ataque, para lo cual se requiere dentro de la misma una estructura de mando y organización, además de discriminación que garanticen el cumplimiento de las órdenes y luego de la independencia de España. La antigua colonia necesitaron ejércitos especialmente para A. Contrarrestar el predominio militar de los Estados Unidos en la Latinoamérica. B. Rechaza los ataques del pirata a los puertos del Caribe. C. Repeler un posible ataque de imperio español que quería recuperar sus colonias. D. Garantizar la soberanía y la autonomía territorial en el anterior en las fronteras. Profe, ¿Cuál yo digo sería? que la C, profe. Yo digo, Yo yo también tengo tengo la la C. D de dedo, profe. Yo tengo la D de dedo. La D, o si Garantizar la la soberanía. más estaban Yo en digo época que de la independencia, que tiene que hacer el ejército, básicamente, garantizar la soberanía y autonomía territorial en el interior de las fronteras. La D de La dedo, ¿sí o no, misión. profe? Y si más es que quedan independizarse, están en la independencia de España, que nos comentan acá.
Entonces la 95 es la de dedo, 96. El 96. historiador colombiano Germán Arciniegas plantea que en toda América los cabildos de 1810 fueron el resultado de protestas populares y que la declaración independentista de los líderes políticos del momento estaba impregnada de espíritu de la Ilustración y animada por el fervor del romanticismo. La causa principal de este proceso está en el sistema colonial que había creado profundas rupturas sociales e inconformismo general. Se me perdió el resto, profe. A ver, tranquila. Por la izquierda. Ve, las ideas. Baja un poquito. Tranquila. Dale. Ay, dale, porque se me perdió el resto. A ver, las ideas estructuradas provenientes de Europa que ofrecieron modelos militares a seguir en la insurrección. C. La mala administración llevada a cabo por los funcionarios de la corona. D. La gran cantidad de impuestos que España obligó a pagar en sus colonias. Digo que es la D. Yo creo que es la C. Sí, yo digo también que es la C. El historiador colombiano. ¿Cuál es la respuesta? Profe, yo digo que la C. Me están preguntando que el señor Germán La mala administración. Arciniegas Llevaba a cabo por los... Planteaba en que América, en América los cabildos cabildos. fueron un resultado de protestas populares La B. debido a la declaración de la independencia, ¿cierto? Y la causa principal de ese proceso está en De administración, ¿no, profe? la C, muy bien, la mala administración llevada a cabo por los funcionarios de la corona. Y la C, sí, la Entonces la 96 Les es la leo la C. 97. Bueno, Les leo listo. la 97. La aceleración del proceso de industrialización en Europa Occidental desde mediados del siglo XIX repercutió en Hispanoamérica y Brasil, especialmente en algunas regiones productoras de materias primas. La inversión extranjera en la región fue cada vez mayor a través de préstamos o mediante las instalaciones de industrias de extracción, a cambio de lo cual los inversionistas obtenían generalmente jugosas concesiones. Esta forma de realizar las inversiones ocasionó que mientras unas regiones crecieran económicamente, otras se mantuvieran marginadas, debido a que la élite terrateniente se negó a invertir en la economía de exportación por sus vínculos afectivos. La élite terrateniente se negó a invertir en la economía de exportación por sus vínculos afectivos en la tierra. B. La tecnología de comunicaciones existente no permitía crear una red vial suficiente y amplia. C. No existía la infraestructura de comunicaciones ni la voluntad política para distribuir los beneficios de las inversiones. D. Quienes se dedicaban a la agricultura a gran escala no estaban interesados en involucrarse en actividades industriales. ¿Cuál sería la Yo respuesta? tengo la C. No sé. Yo digo que también la C. Está entre la B y la C. Está entre la C y la B. La B. Profe, yo digo que La la C y C. la D, porque algunos Yo digo que empresarios la no querían invertir porque no tienen la materia prima. No existía la infraestructura. ¿Sí? Entonces no querían involucrarse de pronto en actividades industriales porque la falta de la economía o la plata nos daba, ¿cierto? Para que estos inversionistas pudieran tecnificar el proceso en la agricultura. ¿Ella la C? Que no les interesaba para nada de pronto tecnificar el campo. Como en Europa Entonces la C. Occidental. ¿Cuál sería? Está entre la C y la D. La D.
La D. No, yo digo que la C, profe. No les interesaba para nada involucrarse en actividades La D. industriales. Entonces es la D. ¿Sí? Entonces la 97 es la D de dedo. 98, una persona que lea rápido. Profe, ¿me pueden colaborar, por favor, con la 96? Qué pena. La C. 96. La C. Profe, con la 95, por La favor. matrimonio. 97 La D, 95, la D. Sí, de dedo. 98 De dedo. rápidamente, jóvenes. El matrimonio y la buena costumbre fueron dos elementos que sirvieron a la sociedad colonial para que la persona interiorizaran el control en la utilización del cuerpo. Esto con criterio llevaron a que los vecinos vigilaban y adelantaran a personas que, según ellos, mantuvieran las relaciones con personas no casadas del sexo contrario y que en el general se desarrollaran tendencias de Persecución. persecución promovida por las autoridades de la corona. La promoción de este tipo de comportamiento evidencia el alfa de la institución judicial es de mantener el orden. B. Que las uniones prohibidas general permisividad en espacio clandestino. C. La necesidad de la Iglesia de perseguir a los esposos infieles. D. Que una sociedad estática crea una reglamentación social conservadora. La B. La B. Entonces están hablando acerca de que antiguamente, según las buenas costumbres, solamente se casaban y puedan tener relaciones con otras personas, ¿cierto? Todo estaba escondido Pero por que ahí. clandestinamente pues se iban a hacer sus cosas, ¿cierto? Esto evidenciaba que las uniones prohibidas generaban permisidad en espacios clandestinos. Yo digo también que es la B, profe. Es la B, muy bien. Entonces la 98B, 99. Las guerras mundiales y las crisis económicas propiciaron una fuerte migración de europeos fuera del continente. Los países del sur de América acogieron especialmente a italianos y alemanes, quienes se destacaron en las artes y la arquitectura y las ciencias. Desde un punto de vista legal y cultural, puede considerarse que una persona que deja su país para vivir en otro hace parte de este cuando 1. Comprende y se entrega a la cultura del país receptor. 2. Adquiere el permiso de residencia permanente. 3. Olvida sus costumbres y obedece las exigencias de la otra cultura. 4. Respeta las costumbres del país, pero las critica como atrasadas. Aquí tenemos que tener en cuenta los parámetros que nos dan, ¿cierto? Dice que si escogemos Es la la 1 y la C. 2, sí, que escogemos la 1 y la 2, entonces es la correcta. Si escogemos la 2 y la 3, la B, escogemos la 3 y la 4, a ver, vamos a leer la 3 y la 4, a ver qué nos dice. La 3, olvida sus costumbres y obedece las exigencias de la otra cultura. Y la 4 dice que respeta las costumbres del país, pero no las critica como atrasadas. Entonces la 3 y la 4 La C. corresponde a la C, muy bien. Entonces la 99 es la C. Leo la 100, profesora. Rápido, sí, Rosita, Bueno, Marina. en el sur de los Estados Unidos, a finales del siglo XIX, los defensores de la discriminación racial promovieron y fundaron el Ku Klux Klan en
1966. Esta sociedad secreta se especializó en linchamientos, incendios y acciones violentas en contra de los habitantes de color. Esta agrupación fue prohibida por la Ley Federal de 1871, pero este movimiento reapareció en 1915. La aparición de el mantenimiento de grupos racistas violentos en Estados Unidos se explica por qué. Primero, los grupos minoristas eran favorecidos y protegidos por las autoridades y las leyes norteamericanas. Dos, algunos sectores de la población se atribuyeron ciertas superioridades y poder por encima de otros. Tres, la sociedad norteamericana era muy diversa, ya que había migrantes de muchas partes del mundo. Cuatro, ciertos grupos sociales estaban en contra de las leyes que favorecían a las comunidades negras. Yo digo que es la 2, la B. Bueno, básicamente Ku Klux Klan es un planes que están protegidos por las autoridades norteamericanas. Sabemos que Estados Unidos y los países europeos son xenofóbicos, ¿cierto? Son racistas. Es odio a los latinos por diferentes cosas, ¿no? Entonces, podemos escoger la opción 1, ¿cierto? Y podemos escoger la opción 2, que hacia algunos sectores de la población se atribuye cierta superioridad y poder por encima de los otros. Entonces, la 1 y la 2 corresponden a la letra A, ¿cierto? 101. Durante la segunda mitad del siglo XX, buenas partes de la producción artística de América Latina sintió la influencia de los conflictos internos, la discriminación racial, las guerras civiles, los gobiernos represivos y la pobreza generalizada. Por lo anterior, las propuestas artísticas de algunos poetas, pintores, escultores y músicos transmitió el inconformismo social, desnución, la injusticia social. B. Fue divulgada por la dictadura como mecanismo del control. C. Se estancó proponer como único tema de trabajo la desigualdad social. D. Gozos de poca divulgación y solo las élites conocieron de ella. Gozó de poca divulgación y solo las élites conocieron de ella. Bueno, entonces, ¿cuál será que nos están preguntando? Que dice que es que en la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? Sí, señora, muy bien. También. Y que por medio de la discriminación ayudan a conocer su música, su folclore, sus esculturas, ¿cierto? Estaban transmitiendo básicamente su inconformidad social, ¿cierto? Y sus injusticias por medio de estos mecanismos, por medio de la cultura, la escultura y la música. Entonces la 101 es la muy bien, 102. Profe, la 100 es la también, ¿verdad? 102. Durante el siglo XV en Europa aumentó el consumo de especias, pimienta, canela, nuez, moscada, clavo, las cuales se llevaban de la India debido al dominio de los musulmanes. La única ruta de comercio por el Mediterráneo estaba bloqueada, por lo cual los europeos se vieron obligados a buscar nuevas rutas debido a que A. No podían incumplir el acuerdo económico con los comerciantes hindúes. B. Si no recogían a tiempo, el clima de la India dañaba las especias.
C. En Europa existía una alta demanda de especias que debía satisfacerse. D. Los hindúes estaban interesados en vender las especias a otros pueblos. La C. La D. Si nos dice que Europa tenía una alta demanda en sus especies, Tengo la debía C. satisfacerse como fuera, ¿cierto? Buscar otras rutas, bueno, hacer otras cosas, otros mecanismos para enviar todas estas especies a Europa, ¿no? Porque la alta demanda que tiene. Entonces, en la 102 y la C. La C. Gracias. Jóvenes, pónganme cuidado, ahorita seguimos a la 103, desde donde quedemos, entonces contamos, yo pienso que podemos adelantar 15 preguntas, ¿están de acuerdo o no? Sí, Una discusión con ustedes. ¿Puedo leer la 103? No, espérate, vamos a cuadrar un momentico acá. O sea, de donde quedemos, entonces contamos 15 preguntas. ¿Cuál es la 102? Sí, no están en otra cosa. La ustedes, C, la C. Profe, y si Vamos, hacemos toda hasta ahora. la hilera que falta, desde las 102 hasta las 120. No, pero es que como hay gente que trabaja, yo entiendo, pues, mi comprensión en esa parte. Creo que la gran mayoría trabaja, les queda un poco pesado hacer 20 preguntas. Pero igualmente, pues si podemos con ustedes gestionar que hagamos 15, lo pongo en discusión con ustedes. 15, profe, 15. Sí, o sea, a partir de donde quedamos, si quedamos ahorita en la 102, entonces contamos de la 102. Y quedamos Profe, me pendientes para la disculpa, 103. pero tenemos tan poco tiempo para 15 preguntas nada más, profe. No, pues para que ustedes la trabajen en la casa. Pues hay que leer así. Sí. Para que las trabajen en la casa las 15 preguntas. Igual, Pues, pues, profe, yo yo las- digo de que las que no tengan las preguntas, pues se las damos, ¿no? No, ¿cómo así que no tienen las preguntas? Yo creo que todo ya... Pues los que no puedan hacerlas, profe. Entonces, O sea, hagamos los entonces... que trabajan y no Y puedan así, hacerlas. Por eso, como la entonces, compañera dice. estamos, pues estoy con ustedes, estoy haciendo como especie de trato a ver si podemos hacer Mira, 15 o 10. yo también estoy de acuerdo con Carol. Si no pueden, le damos las respuestas. Oiga, ¿qué número de teléfono tienen ustedes? Pues no es que darle la respuesta, no, porque de todas maneras aquí la vamos a socializar en la siguiente clase. Vamos a Y hay mirar que cuál es la estudiar, Pero es respuesta. que, profe, de estamos todas muy formas, atrasados. Profe, No, es que porque ya profe, falta si no poquito estudiamos, mejor las hacemos acá. profe, de todas falta poquito formas y yo toca tocado. investigar. Sí, Vamos para 11 y De todas 10. formas, falta poquito y yo queda harto. Toca responder mucho. Profe, ¿por qué no Pues mejor es hacemos para una tiempo. donde la tengamos a Es usted? para ir Profe, con las adelantando otras las clases ya casas. vamos a acabar también, ya las No se le preguntas. escucha a nadie. Ahí vamos más atrasados en esta materia. Con esta materia, sí. Hablen una El por problema una. es que como aquí nos toca leer, es No por se eso le que nos entiende a demoramos en nadie. leyendo. Profe, que- en el caso mío yo ya las terminé, pero igual, digamos, estoy aquí porque algunas Sí. me salen bien y unas me salen mal. ¿Sí? Pero Sí, igual yo profe, pienso que yo hay muy también, poquito yo ya tiempo, terminé, pero profe, para 15 No, es que el nada problema, más. ¿sabes cuál es el problema de las demás asignaturas? Que nosotros es Sí, porque lectura, es ellos muy estudian diferente. y trabajan también, entonces Porque aquí también es es bastante entendible, lectura, profe. nos toca De leer acuerdo. bastante, nos toca analizar e interpretar para Sí, poder mirar la señora. opción que es, y es un poquito más investigar. complicadito. Pues porque No, ya faltan 2 clases no más. Sí, nos Yo queda solo muy voy a poco tiempo. Habían hecho un voy grupo con la para profe, la todos 103. y porque no, digamos, hacemos, bueno, usted nos deja ciertas respuestas y Sí. pues de ese grupo nos vamos ayudando, digamos, algunas personas que no entienden o algo así. No. De ese mismo grupo se van ayudando, ¿no? No, corazones, para que ustedes se adelanten en su casa, solamente 10 preguntas, ¿vale? ¿Sí? para investigarlas, para investigarlas. Sí, Igual, las igual su solamente palabra, ellos porque profe, me es la dicen que que 15 les cuenta. queda muy pesado. Bueno, Eso pienso profe, que igual 10, su ¿sí? palabra es la que cuenta, entonces por favor, compañeritos, escuchemos a la profe. Pero bueno, sí, Entonces, profe, pero ¿qué dime, tal corazón. alguno no haya hecho las 10 y entonces Ah, toca ayudarle y decirle y también nos va a atrasar? Igualmente, en la siguiente clase vamos a socializar las respuestas y explicar lo que Bueno. ustedes no han entendido, ¿sí? Eso no nos Toca hacer un sacrificio y abarcamos estudiar. unos 5 o 10 minutos haciendo eso y arrancamos con las siguientes preguntas para ir adelantando el tema. ¿Sí me entienden, jóvenes? Hola, Sí, profe, sí, profe. Bueno, leemos la 103. Sí, le damos la 103, vamos. Hacia Hacia 1536, los conquistadores españoles que llegaron a las costas de la actual Colombia iniciaron una expedición a lo largo del río Magdalena con el objeto de descubrir su nacimiento. Sin embargo, la noticia de la existencia de las minas de sal y de oro desvió su camino hacia
el antiplano cundiboyacense. Un resultado político de este cambio de ruta fue A, que solo hasta el siglo XX se conociera el nacimiento de Río Magdalena. B, la fundación de Santa Fe de Bogotá y el sometimiento definitivo de los muiscas. C, que los conquistadores crearan el dorado y las minas de sal. D, la extinción total de la cultura muisca y de su organización social. Tengo la C. La 103. ¿Que por qué se tuvo que, en esta expedición, estamos hablando de los conquistadores españoles, ¿cierto? Que se tuvo que desviar el camino para que los conquistadores no encontraran qué, no hallaran qué. El oro. El dorado, sí, el oro y las minas de sal, entonces es la C, ¿cierto? Dice la C, sí, señor. Entonces la 103 es la C, muy bien. La 104. Cuando un 104. hombre pretende ser no violento, no debe irritarse contra aquel que contra aquel que lo ha ultrajado. No le desearía ningún mal, le desearía bien, no lo maldecirá y no le infligirá ningún sufrimiento físico. Aceptará todos los ultrajes que le haga sufrir el ofensor. La no violencia comprendida desde esta forma se convierte en la inocencia absoluta de Mahatma Gandhi. El concepto de la no violencia que defiende Mahatma Gandhi amplía A, humildad y sencillez de corazón. C, que cualquier tipo de opresión es innecesaria. C, las guerras de liberación son baños de sangre. D, que la acción política no es igual a la pasividad o a la ingenuidad. Yo tengo la B, no sé. La B, sí, señor. Tengo la A. Es la B, que cualquier tipo de opresión es innecesaria. Aquí nos habla que Mahatma Gandhi, que es una persona no violenta, ¿no? No le gustaba María. ultrajar a nadie ni violentar a ninguna persona, ¿cierto? Demasiado noble. Que cualquier tipo de opresión es innecesaria, que todo se arregla por medio de ¿qué? Del diálogo, ¿cierto? Básicamente es lo que nos da ese legado, nos deja esa enseñanza, ¿no? Entonces la 104 es la B, entonces vamos a trabajar de la 104, perdón, de la 105, ¿no? A la 102, ¿les parece, jóvenes? Profe, ¿cuál es la 104? Ah, no, la 114, ¿sí? De la La B, la B de 105. bebé. La B. ¿Y la Está, vale, va. 103, profe? La 100 es la... Trabajemos de la 105 a la 115. ¿Cuál es la 103? La C. ¿Cómo Vamos a trabajar es de la las- 115? De la 105 a la ¿Cómo es la 115. 105? De la 105 a la 115 para la próxima clase. ¿Les parece, jóvenes? ¿Y la 104 la B, verdad, profe? Dime. La B, sí. 104. La B. La B, sí. Profe, Vamos, la ¿de la Gandhi. 105 a esa que estamos? Sí o no lo vamos a leer, no alcanzamos. De la 105 a la 115, ¿están de acuerdo, jóvenes? 10 preguntas.